Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Primera de Crónicas, el capítulo 9. Y nuestro tema de hoy, el servicio a Dios. Vamos a ver qué nos dice versículos 1 y 2. Así todos los israelitas quedaron registrados en la lista de familiares e inscritos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue llevado prisionero a Babilonia por ser infiel a Dios. Los primeros en regresar a sus tierras natales fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Cuando hablamos del servicio a Dios, muchas veces pensamos, por un lado se cree que son personas intachables, que son personas perfectas, que no cometen ningún tipo de falta, o que los únicos que son para servir a Dios son aquellas personas perfectas. Por otro lado, se cree que el servicio a Dios no es nada importante. Hay personas que consideran que el servicio a Dios no es importante y que cualquier persona puede ejercerlo. Aquí vemos algo que todo el pueblo se comportó mal ante los ojos de Dios. Fueron infieles, dice en esta versión. En la otra versión dice fueron rebeldes ante Dios. Muchas veces no somos personas perfectas, no somos seres humanos perfectos como creeríamos, pero sí tenemos muchas fallas, tenemos muchas culpas y tal vez hemos hecho cosas desagradables ante Dios. Sin embargo, Dios es maravilloso y misericordioso, y si nos arrepentimos de corazón, si le pedimos perdón, Él nos da una nueva oportunidad. Y vemos que este es el caso. Dios le estaba dando una nueva oportunidad al pueblo. A pesar de cómo había sido su comportamiento, la misericordia de Dios una vez más estaba con ellos y les estaba dando una oportunidad. ¿Y para qué les da esa nueva oportunidad? Para que ese pueblo se arrepienta y le sirva de todo corazón. Dice que los primeros en regresar entonces fueron los levitas, los sacerdotes, aquellos siervos de Dios, aquellos que de alguna manera habían consagrado también su vida y su tiempo al servicio de Dios. Vemos que el servir a Dios entonces no es en vano, que el hecho de servir a Dios siempre nos dará esa recompensa. En este caso vemos entonces que los primeros en regresar, los primeros en tener esa oportunidad, eran aquellos que le habían servido o que le servían. Tal vez somos siervos de Dios, tal vez estamos en algún ministerio, en alguna congregación. Reconocemos que somos personas con faltas, reconocemos que somos personas imperfectas, que aún hay dentro de nosotros muchas debilidades y muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Por eso es muy importante que entreguemos todas esas cosas a Dios, que nos consagremos a Él, que le pidamos a Él su ayuda para poder soportar todas aquellas cosas y así entonces poder servirle de la mejor manera. Veamos qué nos dice el versículo 13. Junto con ellos estaban también todos los parientes. Eran en total 1760, todos muy hábiles en asuntos del servicio en el templo de Dios. Dios quiere entonces que seamos personas fieles a Él, que seamos correctas delante de Él y que trabajemos de manera activa en su servicio. Dice que aquellas personas todos eran hábiles en el servicio al templo de Dios. Así como tenemos culpas, así como tal vez tenemos fallas en nuestra vida, así como aún hay pecado dentro de nosotros, también debemos reconocer que somos personas valiosas y que muchos tenemos dones, talentos, habilidades que Dios mismo nos ha dado, solo que a veces las hemos dejado por ahí dormidas o descuidadas y no las estamos poniendo a producir. Esas habilidades que a veces las utilizamos para hacer cosas malas o hacer cosas desagradables, Dios nos dice esas habilidades son pero para el servicio de Dios. Todos aquellos que regresaron, dice, tenían esas habilidades para el servicio a Dios. Hoy piensa, ¿qué habilidades tienes tú? ¿Para qué sirves? Todos servimos para algo. A veces nos lastimamos o nos herimos nosotros mismos diciendo, es que yo no sirvo para nada. Pero realmente todos tenemos un talento, todos tenemos una habilidad que si le preguntamos, si le consultamos a Dios, Él nos orientará para poder ponerla a su servicio. Veamos qué ejemplo nos da aquí. Nos dice el versículo 17. Los porteros eran Acub, Talmón, Ahimán y Salum, que era jefe de todos. Muchas veces cuando hablamos del servicio a Dios,
Todos aspiramos, o mucha gente aspira, los cargos altos, el figurar frente al atril, el estar frente al púlpito y predicarle a miles de personas, pero todo es servicio a Dios. Hay tipos de servicios a Dios que son visibles, el estar tal vez frente a la tarima, en la alabanza, en las danzas o aquel que predica, pero hay otros tipos de servicios que la gente desprecia porque no considera importante. Dice los porteros. Para muchas personas tal vez los porteros de la iglesia son los que menos o no los consideran importantes o no los consideran valiosos. Sin embargo, los porteros, no solamente dentro del templo, sino en cualquier área, los porteros no son más que porteros, son más que estar ahí cuidando la puerta, son aquellos encargados de la seguridad de las personas. Veamos ahí qué nos dice el versículo 19. Salum, hijo de Coré, hijo de Ediasaf, hijo de Coré, y sus parientes coreitas eran los responsables de custodiar la entrada de la carpa de reunión, tal como sus antepasados habían hecho guardia a la entrada del campamento del Señor. No solamente estar ahí de pie, es cuidar la seguridad de aquellas personas. En los bancos, por ejemplo, el vigilante es aquella persona que conoce todos los procesos que se deben hacer. Si usted va a realizar alguna transacción, alguna diligencia en el banco, usted no llega directamente a preguntarle al gerente o a los cajeros, no. Al primero que se encuentra es al vigilante, quien muy amablemente le explica y le dice todo lo que debe hacer. Si usted tiene que diligenciar algún tipo de formato, el vigilante o se lo aprueba o se lo rechaza, porque él es alguien que está capacitado para cuidar y velar por todas las cosas y procesos que se realizan en esa entidad. Igualmente sucede en la congregación. A veces se desprecia a los vigilantes, a los sugieres. No, es que los sugieres simplemente son los que dan la bienvenida. Va más allá de eso. El ujier está encargado de esa vigilancia, no solo física del templo, sino también de esa vigilancia espiritual. El ujier es el que está haciendo esa guerra espiritual, orando, clamándole a Dios para que la presencia de Dios se manifieste, orando por todas las personas que están en ese lugar. Entonces, no hay cargo grande ni cargo pequeño al servicio a Dios. Todos y cada uno son importantes. Por eso debemos entender que cada uno de nosotros somos personas diferentes. Cada uno Dios nos hizo con cualidades o habilidades distintas para que entre todos seamos un complemento. Y eso sucede entonces en el servicio a Dios. Algunos están hechos tal vez para ministrar desde la tarima. Hay otros que están tal vez para cuidar el templo, como lo sugieres. Hay otros que tal vez no se ve o no se tienen en cuenta, aquellos que están destinados tal vez a realizar el aseo, la limpieza del templo. Hay otros que tal vez por tiempo o por ocupaciones no pueden estar presentes, pero son los encargados de financiar la obra. Todos, desde que lo hagamos de corazón, estamos aportando para que ese templo y ese servicio a Dios sea lo mejor. Por eso debe haber entonces una distribución de funciones. Veamos qué dice de versículos del 28 al 29. Algunos estaban encargados del inventario de los utensilios del servicio. Debían contar todo lo que salía y todo lo que entraba. Otros estaban encargados de los muebles, de todos los utensilios sagrados, de la harina y del aceite de oliva. Otros estaban encargados, los sacerdotes eran los encargados de mezclar los ingredientes para los ungüentos. Vemos así entonces que habían distintas personas, cada uno con habilidades y talentos diferentes para poder poner al servicio de Dios. Unos se encargaban de una cosa, otros de otra cosa. La organización dentro de la congregación, dentro del templo y en cualquier área de nuestras vidas es lo que nos permite tener una vida de éxito. De nada sirve que todos sean porteros. Si todos son porteros en la congregación, entonces ¿quién canta, quién alaba, quién predica? De nada sirve que todos sean predicadores. Mientras tanto, ¿quién va a cuidar el templo? Entonces, cada uno consciente de sus habilidades y debe haber alguien que esté ahí organizando esas habilidades. Sucede igual en la casa. Siempre hemos hablado de esa distribución de funciones. No todo lo puede hacer la mamá, porque termina cansada, agotada, enferma y hasta de mal genio. No todo lo puede hacer el papá, porque termina hartándose de su familia.
Para eso hay una familia y todo se debe trabajar en equipo, haber una distribución de funciones de una manera equitativa para que así las cosas se realicen de la mejor manera. En la congregación entonces debe haber esa distribución de servicio. En el servicio, algunos serán porteros, otros serán predicadores, otros ayudarán tal vez en el templo, en la decoración, otros ayudan también en el aseo. Hay otros que están ahí pendientes de qué pueda pasar. No, acostumbrémonos que todas las cosas requieren un esfuerzo. Todo lo que tú hagas requiere un esfuerzo. Así que si simplemente eres aquella persona que va y se siente el domingo nomás, pensemos que podemos tal vez colaborar en algo más. No dejemos el trabajo solamente a las demás personas. Aprendamos a ser también personas activas en ese servicio. Veamos qué nos dice el versículo 22. En total se nombraron 212 hombres como guardias de las puertas. Todos ellos estaban inscritos en los libros de los registros familiares, y como eran dignos de confianza, fueron elegidos para sus cargos por David y Samuel el vidente. Dice que eran dignos de confianza. En el servicio a Dios, entonces, debemos ser personas dignas de confianza. Hablamos en un principio, tal vez tenemos debilidades, tal vez tenemos fallas, y estamos trabajando para poder mejorar. Pero nos dice, seamos dignos de confianza. Procuremos hacer las cosas siempre bien para adorar a nuestro Padre Celestial. Seamos personas comprometidas, tal vez con fallas, tal vez con dificultades, pero con la disposición para poder mejorar. Si nosotros disponemos nuestro corazón, todo será mejor. Si nosotros tenemos esa intención, Dios nos ayuda y nos permite corregir esos defectos y avanzar y mejorar nuestros talentos y nuestras habilidades al servicio de Dios. Dios le place simplemente usarnos. Él nos da la oportunidad de estar a su servicio. El estar al servicio a Dios no es una obligación, no es algo que tiene que ser por imposición. Por el contrario, debemos entender que el servicio a Dios es un regalo, es un privilegio. No cualquiera está al servicio de Dios. Dice, son personas dignas de confianza. David conocía a esas personas y por eso les daba la oportunidad, porque eran dignos de confianza. Tal vez muchas personas a nosotros no nos conocen, pero Dios sí. Y es Él el que nos da, al igual que David, la oportunidad de estar en X o Y cargo dentro de la congregación. Que seamos personas dignas de confianza, capaces de trabajar activamente, pero sobre todo de hacerlo con gozo y con el corazón. Y por último nos dice, el servicio a Dios es algo permanente. Veamos qué dice el versículo 26. Los 4 jefes de la guardia estaban al servicio permanentemente. Eran levitas y eran responsables de la vigencia de los salones y los tesoros en el templo de Dios. Los levitas entonces tenían el servicio a Dios de manera permanente. Todo el tiempo estaban al servicio de Dios. Y por eso se distribuían, por eso lo hacían por turnos, por eso cada quien estaba encargado de hacer una cosa distinta. El servicio a Dios entonces dice debe ser de manera permanente. Esto no significa que estemos metidos en la iglesia 24 horas, los 7 días a la semana. No. Significa que todo el tiempo en nuestros quehaceres diarios demostremos también nuestro servicio a Dios. Tal vez en la congregación es fácil demostrar ese servicio. Tal vez en la congregación es fácil levantar las manos y adorar a Dios mientras todo el mundo te está mirando. Pero ese servicio a Dios debe ser, dice, permanente. Si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, que las personas también puedan darse cuenta de que eres un siervo, un adorador a Dios. Es fácil cantarle a Dios. Qué lindo que canta cuando estás solamente frente a los demás. Pero ¿será que le cantas a Dios cuando estás solo? ¿Será que le cantas a Dios cuando estás en tu hogar o estás en tu trabajo? Ese servicio permanente, como decimos, no significa estar en la iglesia las 24 horas. Significa que con nuestra propia vida y en todo lo que nosotros hagamos, siempre procuremos honrar a Dios. Dios es un Dios maravilloso. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege. Es misericordioso y aunque tal vez no lo merezcamos, aunque tal vez no tengamos todas las capacidades, a Él le ha placido escogernos. Él lo único que quiere son personas con un corazón dispuesto. Son personas
dispuestas a dejarse usar por Él. Si hemos visto a lo largo de todos estos temas, si hemos visto todo lo que Dios nos muestra a través de la palabra, nos damos cuenta que Dios le daba a cada quien esos dones y esos talentos para poder ministrar en su obra. De la misma forma, si nosotros nos disponemos, si nosotros ponemos nuestro corazón, Dios nos dará el talento. Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas. Él hace lo sobrenatural y a nosotros nos corresponde lo natural, prepararnos, capacitarnos. Si quieres tal vez aprender o tocar un instrumento en la alabanza y no sabes cómo hacerlo, debes aprenderlo, debes buscar una manera de capacitarte. Si hay alguien que dice, no, yo quiero predicar, pero no puedo. Tenemos espacios entonces para ello, escuelas de liderazgo, enseñanza de preparación, todas esas cosas. Alguien puede decir, no, es que yo quiero danzar, pero no sé cómo hacerlo. Hay personas que están dispuestas a enseñarte para desarrollar esos talentos y esas habilidades que Dios nos los ha dado. Dios nos da los dones y talentos. Simplemente es nuestra responsabilidad capacitarnos y desarrollar esos talentos. Y si ya los tenemos, mejorarlos cada día. El servicio a Dios entonces no es algo que debemos hacerlo a la ligera. No es la última opción. No es porque estemos desocupados, no es porque estemos tal vez que nos falte algo que hacer o que busquemos algo que hacer. El servicio a Dios es algo muy importante porque estamos al servicio del Rey de Reyes. Y por lo tanto sepamos que no es una obligación, por el contrario, es un gran privilegio que Dios nos brinda. Así que mis hermanos, entonces todos estamos invitados a servir a Dios con esos dones y esos talentos que Él nos ha dado. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio y apoyo bíblico. Todos los jueves nuestro culto en casa, nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto en la ciudad de Pasto y los demás días nuestro devocional diario. Los esperamos en una próxima emisión. Dios los bendiga.